A pesar de que el Congreso ha cumplido con el cronograma establecido en el trámite legislativo para la paz, es necesario ampliar unos meses el mecanismo que agiliza dichos procesos, más conocido como Fast Track. Ya han sido aprobados los más importantes proyectos del Acuerdo de Paz en materia de justicia, derechos de las víctimas y desmovilización y desarme de las FARC. La principal razón es que hasta el momento no se han terminado de implementar los acuerdos. Eso quiere decir que se hace necesario ampliar el plazo del Fast Track porque de todas maneras, con todo y lo que se reduce en los términos legislativos, no ha sido fácil aprobar los proyectos. ¿Y qué se requiere para extender el Fast Track? Necesariamente que se condicione a los proyectos exclusivos de implementación de los acuerdos y no a otros proyectos legislativos diferentes. En estos momentos hay más de 6 iniciativas cursando en el Congreso y en los próximos meses el gobierno presentará por lo menos 15 proyectos más. El Congreso, además de Fast Track y de implementación de los acuerdos, tiene otros proyectos muy importantes, reformas al proceso penal, algunos proyectos de iniciativa parlamentaria, proyectos del Ministerio de Hacienda, actos legislativos. El Congreso tiene que estar a la altura de aprobar los proyectos de Fast Track, pero no dejar de lado sus competencias de proyectos ordinarios. Hace 5 meses inició la agenda legislativa de los acuerdos de paz y se espera que para finales de mayo esté aprobado todo lo que se ha presentado hasta la fecha. El Congreso sacó adelante el proyecto para que las madres comunitarias recibieran una pensión digna. Sin embargo, la Corte solo le dio a este beneficio a 106 de esas incansables mujeres. La Sala Plena de la Corte Constitucional accedió parcialmente a las pretensiones de las 106 madres comunitarias que tutelaron sus derechos al reconocimiento de prestaciones sociales desde el año 1988. No obstante, con una votación de 7-1, los magistrados determinaron que solo se hace el reconocimiento pensional y no a los salarios de las madres protagonistas en esta acción de tutela. Representantes de la Cámara de distintas colectividades se manifestaron al respecto. Realmente no comparto este fallo de la Honorable Corte Constitucional que busca reconocerle una parte de derechos solamente a 106 madres comunitarias. Aspirábamos más porque la Corte Constitucional siempre se ha caracterizado por defender los derechos de las personas más vulnerables, como es el caso de nuestras madres comunitarias. Si bien se cayó la ley que defendimos con tanto ahínco y con el apoyo de todos los partidos en este Congreso de la República, vamos a seguir insistiendo en que esto sea una realidad tarde o temprano. Este país tiene que reconocer el trabajo digno, decente y fundamental que cumplen las madres comunitarias en Colombia. Sin embargo, se espera que la solicitud de las demás madres comunitarias sea analizada por parte de la Corte Constitucional y les sean reconocidos sus derechos. El polémico encuentro de los expresidentes Pastrana y Uribe con el presidente Trump será el tema del programa Debate en Cámara que se emite los viernes a las 9:30 de la noche por el canal Congreso. Eso no es terrorismo. De otro tipo de violencia, pero no es la violencia de la FARC. Que se volaron antier o ayer del bandido Iván Mordiscos, que lo he denunciado muchísimo, que es una disidencia de las FARC, o lo que dijo el gobernador del estado de Amazonas de Venezuela, que allá todavía hay 4.000 guerrilleros de las FARC armados. Discúlpenme, les pido una moción de orden. El eje central. Tras el debate de control político sobre las modificaciones a la ley de víctimas, el gobierno presentará una nueva iniciativa que recogerá propuestas de quienes sufrieron violaciones de sus derechos por el conflicto armado en el país. El proyecto de ley que busca prorrogar por 2 años el término para presentar la solicitud de registro de las personas víctimas de la violencia en el país será presentado nuevamente por el Gobierno Nacional tras escuchar varias propuestas de los representantes de la Comisión Primera en la Cámara y de las propias víctimas. Se ha comprometido a recoger todo este texto y junto con los talleres participativos que están haciendo en todo el país, digamos, nutrir el proyecto y completarlo y presentarlo nuevamente en los próximos días. Otro de los aspectos que se estudiará es el económico, pues se necesitan 33 billones de pesos para reparar a las víctimas. Tenemos alrededor de 8 millones de víctimas, que según la Contraloría puede costar 33 billones de pesos.
plata que no tenemos. Para el director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta todas las propuestas de quienes están relacionados con las víctimas del conflicto armado. Donde las entidades territoriales, las víctimas, las asociaciones defensoras de derechos humanos, las asociaciones que agrupan a víctimas, están haciendo sus planteamientos, todo orientado a mejorar la política de víctima, como es la voluntad del gobierno. La ley de víctimas tendría mejoras teniendo en cuenta los acuerdos a los que el gobierno llegó con las FARC para el fin del conflicto. Comisiones económicas dieron presentación al proyecto 243 del 2017, por el cual se efectúan modificaciones al presupuesto general de la Nación. Se citaron comisiones económicas tercera y cuarta para la presentación del proyecto 243 de 2017 que busca la adición al presupuesto general de la Nación. Así, el representante Antonio Restrepo aprovechó el espacio para reclamar recursos para 3 obras importantes en el departamento del Quindío. La adición tiene un valor de 7.7 billones de pesos. Con esta adición le acabo de solicitar al gobierno nacional que tenga en cuenta y que el departamento del Quindío está requiriendo para unas obras que ya iniciaron, como es la doble calzada Armenia-Aeropuerto y ampliación y mejoramiento de las obras del aeropuerto El Edén. La adición de los recursos o que dé la disponibilidad de los recursos para las obras que tienen que ver con el túnel de la línea. La representante María Regina Zuluaga del Centro Democrático también se pronunció respecto al tema de adición presupuestal y resaltó la importancia de una destinación específica para cubrir la alimentación escolar de niños en Antioquia. Nosotros hemos dicho, si de verdad se requiere que haya una buena educación, tenemos que empezar por garantizarle a estos niños la alimentación. No puede ser posible que se recorte ese presupuesto y que se deje eso al arbitrio de los entes territoriales, que hoy sus recursos no son suficientes para cubrir con estos gastos que definitivamente le corresponden. Esa política pública nacional es al gobierno. Debate de control frente a las políticas del Gobierno Nacional en materia minero-energética desarrolló la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes. Uno de los objetivos del debate fue conocer los mecanismos que ha implementado el Gobierno Nacional para controlar el uso indiscriminado de elementos tóxicos en la extracción de minerales. Que nos digan cuál es la medida que van a tomar. Ya vemos que las consultas populares implantadas en muchos municipios están haciendo mella sobre algunos títulos mineros. Algunas compañías mineras ya han dicho que van a demandar al Estado sobre la no posibilidad de ejercer su tema minero. Hay muchos mineros tradicionales y artesanales que hoy también se sienten afectados por esas multinacionales que no les han permitido tener sus contratos de formalización minera bien organizados. El llamado al Gobierno Nacional es garantizar la formalización y rentabilidad económica a los mineros artesanales y tradicionales por parte de las multinacionales que ejercen esta actividad en el país. El Gobierno Nacional se comprometió a financiar el 30% del valor de la totalidad de las cámaras de Bogotá que se requieren para su seguridad. Una alianza estratégica entre el gobierno y la administración distrital para contrarrestar la delincuencia por medio de la instalación de cámaras de seguridad en la capital fue el resultado del debate de control político citado por la representante Tatiana Cabello en la Comisión Segunda de la Cámara. Bogotá ya entregó el primer proyecto, se van a entregar las primeras alrededor de 200 cámaras para Bogotá, pero es el primer paso de muchos que siguen. Progresivamente seguirán dando más dependiendo de los proyectos que presente el alcalde Enrique Peñalosa. Y hay un compromiso grande por parte del Ministerio del Interior con Bogotá, y a lo que se comprometió claramente es que en el próximo presupuesto el 30% total de su presupuesto irá destinado a Bogotá. La congresista precisó que la capital tiene un déficit en cobertura de videovigilancia que sobrepasa el 300%. Bogotá necesita alrededor de 9.000 cámaras para quedar cubierta toda la ciudad y hoy apenas tiene alrededor de 600, de las cuales un poco menos de la mitad no están funcionando. En los próximos días se discutirá en la Comisión Segunda de la Cámara una iniciativa que busca integrar las cámaras de vigilancia privadas como las de establecimientos comerciales y conjuntos residenciales a la red de la Policía Nacional. La Cámara de Representantes demuestra avances en un proyecto de energía renovable que se está llevando a cabo en el departamento del Bichada y que beneficia a familias campesinas que no cuentan con el acceso a este servicio. Los habitantes del departamento del Bichada ahora cuentan con suministro de energía gracias a un proyecto de construcción de sistemas de energía fotovoltaica obtenida a través de radiación solar.
Con la implementación de la energía solar estamos contribuyendo, sin lugar a dudas, a mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores rurales y además estamos cumpliendo con la gran responsabilidad que tenemos, que es el de construir un mundo sostenible para las próximas generaciones. Esta iniciativa ha beneficiado a 143 viviendas. Se han invertido 2.878 millones de pesos en el proyecto, que benefician a familias del departamento a través del sistema de energía solar fotovoltaica. Con el fin de cumplir el punto 1 del acuerdo con las FARC sobre la reforma rural integral, el representante Inti Raúl Asprilla realizó una audiencia pública sobre el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. El agro colombiano es uno de los sectores más importantes en la economía nacional. Por esta razón, fue uno de los puntos principales a tratar en el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana. Todas esas discusiones tienen que darse de una manera democrática, en medio del fast track rápido, pero también escuchando a lo que piensan los campesinos, lo que piensa la academia que conoce el sector agropecuario y también el sector agroindustrial. Lo que se trata es de tener un enfoque balanceado. El proyecto busca que los industriales capaciten a los campesinos en el tema de tecnología agropecuaria. El puerto de Barranquilla tiene serios problemas de navegabilidad. En este primer especial les contamos lo que está pasando en la Puerta de Oro. La crisis de navegabilidad toca la puerta del río Magdalena. El puerto de Barranquilla registra su menor calado en décadas, gracias a los sedimentos que ha traído el invierno, lo que ha afectado la navegabilidad para los buques que ingresan a este importante acceso naval. Y ahora no hay quien realice el dragado por la situación del proyecto de navegabilidad. Bien es cierto que Cor Magdalena no puede intervenir los últimos 12 kilómetros del río Magdalena, lo que se llama el canal de acceso al puerto de Barranquilla, porque se supone que fue entregado en concesión a la empresa Navelena, que por otra parte, como es de todos conocido, ha tenido serias dificultades para poder hacer un cierre financiero y sobre esa base, digamos, no ha podido cumplir con lo estipulado en el contrato. Las cifras del problema son considerables y han afectado la competitividad. Hoy el calado llega a 8 metros, hoy hay 14 buques esperando entrar y salir de nuestro puerto. Un mensaje que se manda a la comunidad internacional nefasto. Yo creo que hoy hay un director de Cor Magdalena fantasma. La interinidad en ese cargo está afectando la competitividad de Barranquilla, del Atlántico y de la costa. La solución inmediata es el dragado de los sedimentos, pero los representantes del Atlántico dicen que esto no basta. Nosotros creemos que estas acciones tienen que no dilatarse en el tiempo, sino que por el contrario, ya después de estas acciones que se generaron tanto en el distrito como en la gobernación, como en Cor Magdalena, tienen que dinamizar, tienen que entrar a operativizar como tal y que este puerto tenga un dragado permanente. No podemos estar esperando siempre a que estas situaciones se presenten en el tiempo, sino que por el contrario, nosotros tengamos una draga permanente. Se espera que el nuevo contrato hecho en urgencia manifiesta pueda aligerar la carga de este puerto y que la economía atlanticense tenga aguas más tranquilas. Álvaro Gustavo Rosado, representante de FUNECO, Fundación Ébano de Colombia, hace un homenaje y condecora al embajador de México y así fortalece y afianza las relaciones entre estos dos países. El representante por las comunidades afrodescendientes y las etnias del país, Álvaro Gustavo Rosado, otorgó una condecoración al embajador de México con el propósito de avanzar en proyectos de cooperación nacional y asimismo afianzar las relaciones entre estos dos países. Esperamos que vengan unas cooperaciones por vía de la Embajada de México para nuestras comunidades en proyectos productivos que redunden en el desarrollo de nuestra región. Para mí es un profundo honor, un profundo privilegio haber sido reconocido por el señor representante Gustavo Rosado, quien consideró, y ahí le agradezco de manera muy humilde, que la labor que yo he venido realizando al frente de la Embajada de México en Colombia desde hace prácticamente 3 años y medio ha contribuido a fortalecer las relaciones entre ambos países. El embajador agradece el homenaje que se le brindó y asegura seguir con estos proyectos de cooperación nacional en pro de favorecer las comunidades afrodescendientes y étnicas del país. La muerte del cantante Martín Elías prendió las alarmas por el mal estado de las vías en el país.
El representante por el Cesar, Eloy Chichi Quintero, hizo un llamado al gobierno para sacar del abandono a las carreteras de la costa caribe. Los acordeones se silenciaron por un momento en Valledupar. El lamentable accidente de la joven promesa de la música vallenata, el gran Martín Elías, dejó un sentimiento de profunda tristeza en toda la región y el país. El representante Eloy Chichi Quintero no solo expresó su dolor, sino que reclamó mayor inversión para recuperar las vías de la costa norte colombiana. Esas vías de verdad ya bastante deterioradas fueron causantes de este accidente y la velocidad, por supuesto. Y que hoy, lamentablemente, por falta de inversión de los gobiernos anteriores, el país o la costa caribe no tenía unas vías aceptables. El folclore vallenato está de luto, nos ha dolido mucho y nos seguirá doliendo, porque era la continuidad de su padre, Diomedes Díaz. Según el representante, este triste episodio es un aviso a las entidades responsables para que actúen ya frente al mal estado de las vías en Colombia. Los acuerdos comerciales suscritos por Colombia deberán ser informados a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, para que por medio de esta se haga una socialización a quienes estén interesados. La iniciativa legislativa busca que el Gobierno Nacional rinda un informe anual ante el Congreso de la República y los gremios involucrados sobre el estado en el cual se encuentran los diferentes tratados de libre comercio suscritos por la Nación. Lo que buscamos es que el Congreso haga un seguimiento minucioso anualmente y que los gremios interesados, los floricultores, quienes cultivan caña, los ganaderos, puedan venir acá y puedan tener un contacto con el gobierno, puedan tener un contacto también con los ministros y así se puede evaluar los impactos y se puede buscar soluciones para cuando los impactos son negativos en materia de generación de empleo y de balanza comercial. Según Hoyos, este proyecto acercaría directamente a los gremios, el Congreso y el gobierno. Es un proyecto de ley que promueve la transparencia, que promueve la rendición de cuentas y que promueve el contacto entre la ciudadanía, los gremios, el gobierno y el Congreso de la República. En tiempos de paz, los niños colombianos se interesan por conocer y querer más el país en el que quieren crecer. Hoy cumple su sueño de visitar el lugar donde nacen las leyes. El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Armando Yepes, en compañía de su esposa, Yuli Porras de Yepes, hizo posible la iniciativa de la emisora La Cariñosa, que sorteaba una visita de 40 niños a las instalaciones del Congreso de la República. Los niños llegaron sobre las 10 de la mañana, se reunieron con el vicepresidente y emprendieron un recorrido guiado por el Capitolio y sus alrededores. Posteriormente, ingresaron al Salón Luis Carlos Galán. Allí mismo, departieron un especial almuerzo organizado por el equipo de la primera vicepresidencia. Aprendí más de lo que aprendí en la escuela. Y pues sí, estuvo chévere y me gustó mucho porque vine a compartir un rato acá. Esta experiencia fue muy buena. Conocemos todas las antigüedades de acá de Bogotá y del país. Rubén Darío Correa, director de Noticias La Cariñosa, expresó su gratitud en nombre de la emisora. Cada mes hacemos trabajo social con 40 niños vulnerables y sus familias en la capital tolimense y en varios municipios. En esta oportunidad nos correspondió venir a visitar el Congreso de la República, mostrarle a muchos niños de Ibagué y el Tolima las instalaciones de la plenaria del Senado, de la Cámara, la Casa de Nariño y hacerles un recorrido muy especial con sus padres. Las comunidades afro tendrán su propia comisión legal y podrán llamar a cualquier ministerio a rendir cuentas. Más de 50 años llevaba la bancada afro buscando tener una comisión propia que se dedique exclusivamente a escuchar sus proyectos, necesidades, inquietudes y reclamos. Yo creo que hoy va a haber una voz donde se van a poder citar los ministros de cada competencia ahí a esa comisión para que respondan todas las acciones competentes que se han hecho a través de las comunidades afro raizales y palenqueras. Representantes como Nilton Córdoba consideran que este proyecto de ley otorga condiciones de equidad a la bancada afro, ya que lamentablemente siguen siendo discriminados. Si tú examinas cuando Nilton, por ejemplo, pide una cita con determinado ministro, para concedérsela el tiempo es demasiado extenso. Yo llevo hoy 3 años pidiendo una cita con el ministro de Defensa y no la he podido lograr. Sin embargo, uno se da cuenta que otros personajes, otros congresistas piden cita y en el término de la distancia se las dan. Esa es una muestra mínima de lo que es la diferencia en este país. Esta iniciativa legislativa pasa a sanción presidencial para finalmente convertirse en ley de la República.
Con artículos de primera necesidad y alimentos no perecederos, la Cámara de Representantes hizo un significativo aporte para los damnificados de Mocoa. Además del aporte en dinero realizado por los representantes a la Cámara, los funcionarios y contratistas de la entidad hicieron una donación en especie para aquellos que lo perdieron todo. En cabeza de nuestra directora administrativa María Carolina Carrillo y de los jefes de cada una de las divisiones, repartimos algunas cosas en especie, algunos elementos, dijimos, y con los funcionarios de la Cámara de Representantes decidimos cada uno colaborar con lo que se quería traer. Hasta el principal centro de acopio de la Cruz Roja fueron llevados estos elementos de primera necesidad recaudados en los diferentes puntos dispuestos en las instalaciones de la Cámara de Representantes, con los que se pretende suplir las necesidades más básicas de los damnificados por la avalancha. Estamos hablando de más de 17 barrios afectados, estamos hablando de más de 300 familias que requieren desayunar, almorzar, comer, alojamientos, apoyo psicosocial. A la Cámara es el ejemplo. Muchas gracias por ese ejemplo que da la administración pública, muchas gracias por ese ejemplo que dan nuestros gobernantes y ojalá todos los ciudadanos lo hagamos. La Cruz Roja logró llevar hasta Mocoa 743 toneladas de ayuda alimentaria y no alimentaria donadas por el pueblo colombiano en las 32 seccionales habilitadas en todo el país. Un proyecto de ley busca regular la elección de personeros municipales y devolver a los consejos su autonomía territorial. En muchos municipios y ciudades del país fue anulada la elección del personero municipal debido a inconsistencias en el proceso. Este proyecto de ley pretende, entre otros, clarificar este procedimiento. Consiste en devolverle a los consejos municipales su autonomía en el proceso de elección de los personeros. Ya no van a tener 10 días los nuevos consejos, sino van a tener 2 meses para un concurso serio, con garantías para los aspirantes, de tal manera que el 1 de marzo del cuatrenio que inician los concejales se posicionen todos los personeros del país. Los concejales serán los principales beneficiados de ser aprobada esta iniciativa. Tenemos pues mucho más tiempo para poder elegir, para poder analizar las hojas de vida, la trayectoria de los candidatos que se presenten. Y pues regresa la autonomía total para los consejos de todos nuestros municipios. El proyecto empezará su discusión la próxima semana en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Las redes sociales estuvieron muy movidas por el reciente encuentro del presidente Donald Trump con los expresidentes Pastrana y Uribe. Estos fueron los trinos más sonados. Bienvenidos a Zona Digital. Para el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Andrés Villamizar, es inaceptable que 2 de los expresidentes del país violen la potestad única del jefe de Estado en referencia a las relaciones internacionales. @AFVillamizar. Vergonzoso, inexplicable e incoherente que expresidentes se atraviesen en manejo de relaciones exteriores. Existen suficientes canales diplomáticos, suficientes canales democráticos al interior de Colombia para que se expresen las dudas que existen. Aquí el Centro Democrático trata de sabotear el quórum, no lo puede porque son muy pocos, pero van y tratan de hacerlo al exterior. Eso es inaceptable, es irrisible y por supuesto muy triste para la diplomacia colombiana. Entre tanto, el representante opositor Álvaro Hernán Prada manifestó en sus redes sociales el apoyo que tiene el expresidente Álvaro Uribe frente a la comunidad internacional. @AlvaroHPrada. Mientras a Uribe lo respetan los demócratas del mundo, a Santos lo abrazan criminales como Maduro y Timochenko. Bueno, a raíz del encuentro que tuvo el presidente Uribe y el expresidente Pastrana con el presidente Trump, se ha desatado aquí una polémica grandísima en el país, provocada en parte por el gobierno nacional, que debe tener un sentimiento primero de culpa y de miedo. Ha engañado a los colombianos, pero también ha engañado a la comunidad internacional. Para los Estados Unidos es prioritario en su agenda el tema de la lucha antidrogas y la lucha contra el terrorismo. Y recuerda que puede seguirnos y enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como @Cámara Colombia. También puede seguirnos en nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes.
Si quieren conocer más sobre nuestro trabajo legislativo, no olviden visitar nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto.